Y hoy nos toca Juan 18, un capítulo lleno de cosas muy importantes. Antes de orar, les voy a pedir un favor. Comprométanse a responderme la pregunta que les voy a hacer. ¿Está bien? Siempre les hago preguntas y se me quedan viendo y no me responden. Hoy les voy a pedir su colaboración. No hay preguntas perfectas, no hay respuestas perfectas ni nada. Simplemente quiero que me respondan lo que ustedes creen. Entonces, la charla del día de hoy se llama El reino que no es de este mundo. El reino de Jesucristo no es de este mundo. Entonces vamos a estar hablando de cosas que Jesús hizo en este momento de su vida que nos muestran que el reinado de Él no era de este mundo. No era nada que ver con las cosas que estamos nosotros habituados. Entonces, les voy a pedir que me griten lo primero que se les venga a la mente que pasó en la vida de Jesús, que no eran cosas que de este mundo, que eran cosas que evidenciaban que Jesús vino a inaugurar y a enseñarnos de un reino que no era de este mundo. Ayer respondieron un montón. Perdonar, el perdón de Jesús, inclusive perdonó a un ladrón, a un malhechor en su lecho de muerte. Ok, perfecto, ¿qué más? Resurrección. La resurrección. Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Eso no es de este mundo. ¿Qué más? ¿Cómo? Incluye extranjeros y samaritanos. Ok, Pablito se fue más profundo todavía, ¿verdad? En aquel momento los judíos solo se relacionaban con judíos y creían que el reino de Dios era para los judíos, y Jesús eventualmente en su ministerio les demuestra que no es así, que el reino de Dios incluye a los samaritanos, incluye a los extranjeros y es para todo el mundo. Buenísimo. ¿Qué más? Algo dijo, la transfiguración, dijo Joaco. En algún momento Jesús tuvo una experiencia sobrenatural con Moisés y con Elías. Dígame alguno que no sea tan profundo, así como de milagros o cosas tan fuertes, sino más del día a día. ¿Convirtió el agua en vino? Nació una virgen, siguen muy elevados. ¿Qué más? Ok, ¿verdad? Eso es una de las cosas que quería escuchar. Jesús le lavó los pies a los discípulos. No hubo necesariamente un gran milagro sobrenatural, pero ¿qué? Y ayer lo dijeron, ¿qué más sobrenatural que lavarle los pies a aquel que lo iba a entregar? En su día a día Él demostraba que Él vivía no en este mundo, sino en el mundo y en el reino que venía. Bueno, los felicito, estuvieron muy bien. Un aplauso para ustedes. Hoy vamos a estar hablando de algo, de cómo Jesús reaccionó antes de su arresto, en su arresto, cuando Pedro lo negó y cuando tiene una conversación muy fuerte con Pilato. Hoy vamos a ver un glance, diría un gringo, una ojeada del capítulo 18 del libro de Juan. Entonces vamos a orar juntos. Señor, gracias porque podemos estudiar tu palabra y lo podemos hacer de una manera tan linda, tan libre, llenos de alegría como una familia, Señor. Y te pedimos que hoy tu palabra llegue a nuestro corazón de una manera sobrenatural y que nos transforme de adentro hacia afuera. Que nos capacite para poder vivir en el reino que no es de este mundo. Te damos gracias porque sabemos que esta oración te honra y que tú nos has dicho hace poco en el libro de Juan, pidan para que su alegría sea completa, y esto nos llevará a alegría de verdad, alegría completa. Y esta es la vida eterna, que me conozcan a mí, al único verdadero Dios, y a mi Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Se los voy a decir otra vez solamente para recordárselos. Tenemos invitados hoy y tenemos personas que vienen por primera vez, entonces se los resumo. Jesús, en el capítulo 13 del libro de Juan, cuando le lava los
pies a sus discípulos, está en medio de su última cena con ellos, y ahí Jesús empieza una conversación trascendental con los discípulos. Prácticamente se acaba su ministerio en las calles, en Judea, en Samaria, cerca de Galilea, y Jesús más bien está muy cerca de Jerusalén, empieza a estar con ellos y pasa toda una tarde, toda una noche con ellos, y toda esa conversación de esa tarde y noche va desde el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 18 que vamos a ver el día de hoy, y les empieza a enseñar cosas nuevas y nuevas y nuevas. Y todavía de alguna otra manera nos encontramos al final de esa conversación. Entonces solo tengan eso en mente y vamos a leer Juan 18 del 1 al 8. Cuando Jesús terminó de orar, saliendo del lugar donde se estaban quedando reunidos comiendo, salió con sus discípulos, cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. Les debía haber traído una foto porque hay miles de ellas. Jerusalén está aquí, el centro de Jerusalén está aquí, y aquí está el templo de Jerusalén. Aquí hay como un gran farallón, diría mi abuelo o mi mamá, y había un gran farallón aquí, y del otro lado estaba este huerto. Entonces lo que ellos hicieron fue simplemente cruzar a este huerto que la Biblia nos va a decir que Jesús acostumbraba a ir cuando se encontraba en la ciudad. El versículo 2, también Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas el traidor estaba con ellos cuando Jesús les dijo yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntarle a Jesús. A Jesús de Nazaret repitieron, ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Este último versículo, podríamos quedarnos en este versículo, simplemente leerlo como 5 veces seguidas e irnos a la casa. Porque nos recuerda el Evangelio. Jesús está enfrente de los soldados y está listo para ser arrestado, no por sus transgresiones, sino por las transgresiones del mundo. No por sus tortas, sino por las tortas de nosotros, los que hemos pecado. Él nunca pecó. Y lo primero que le dice a los soldados es, aquí estoy yo, dejen a estos ir. Eso es exactamente lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. Jesús llegó a la cruz del Calvario y se colgó de la cruz del Calvario para que a nosotros se nos dejara ir libres de nuestros pecados y Dios pudiera darnos el perdón que no merecíamos. Entonces, quiero empezar al puro principio. Si quieren leerlo conmigo ahí otra vez, dice, cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó al huerto. Sabemos que Jesús sabía todo lo que le iba a pasar. Y vean qué interesante que Jesús sabe todo lo que le iba a pasar, y sabiendo que estaba a punto de ser arrestado, a punto de 2 días de ser crucificado, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús antes de cruzar? Orando. Siempre antes de cualquier cosa importante, o siempre antes de cualquier cosa, necesitamos orar. Nos lo modela Jesús. ¿Verdad? Muchas veces pensamos, algunos que viven en el mundo corporativo, tengo una junta directiva o tengo una reunión de gerencia o algo así, de los mandos no sé qué, muy importante, tengo que orar antes. Y claro, tiene sentido porque te sentís presionado o presionada y querés orar, pero ¿por qué solo nos imaginamos que hay que orar antes de una final, de un partido de tenis? Algunos de ustedes juegan tenis, o tengo una maratón, entonces quiero orar para prepararme para la maratón. Claro, muy bueno, pero ¿por qué no oramos para prepararnos para todo? ¿Por qué no nos hace, verdad? El fin de semana yo les inventé una palabra, no sé si existe, bueno, sí existe la palabra, pero la necesidad que tenemos todos de rebotar
nuestras ideas, de rebotar nuestros miedos, de rebotar lo que estamos sintiendo con alguien. Constantemente lo hacemos con nuestras esposas, con nuestros mejores amigos. Mira, tengo un examen el lunes y estoy muerto de miedo porque es el examen final y no he estudiado tanto. Hay una necesidad de compartir lo que está en nuestro corazón y nos libera con alguien. ¿Cuánto más beneficio podría traernos tener una vida de donde rebotamos nuestros ideales, rebotamos nuestros miedos y rebotamos lo que está en nuestro corazón con el Señor? Jesús no lo modela, ¿verdad? Siempre antes de algo importante, antes de escoger sus discípulos, oró toda la noche. Antes de hacer lo otro, oró. Antes de ser entregado, oró. Entonces yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿estamos orando continuamente por las cosas a las cuales nos vamos a enfrentar? Prácticamente todo es más grande que nosotros mismos. Yo no sé ustedes, pero si yo no estoy preparado para entrar a mi casa con una buena actitud, se me puede complicar la cosa. Si a mí me invitan a un almuerzo y no tengo el corazón en el lugar correcto, no la paso también en el almuerzo y ando juzgando a todo el mundo en el almuerzo. Si yo hace años no voy al estadio, pero digamos que me inviten al estadio y no voy preparado para ir al estadio y pierdo, me pongo muy triste. Somos personas muy endebles y por cualquier cosa nos caemos o cualquier cosa que nos digan nos afecta. No sé si eso les pasa a ustedes también, pero sería una gran diferencia que nosotros oráramos y le dijéramos, Señor, lo que me digan, Señor, lo que me tope, Señor, no importa lo que pase, dame confianza en ti. Yo quiero depositar esta situación en tus manos en estos momentos. Ahora lo vamos a leer que Jesús lo hace. Tengo miedo, tengo temor, pero quiero confiar en ti. ¿Qué gran diferencia sería? Eso es ser parte del reino que no es de este mundo. El que pertenece a este mundo y vive solo en este mundo, no ora, solo funciona y hace las cosas en sus propias fuerzas. Pero los que queremos vivir en el otro reino, en el reino de Dios, sabemos que no es por nuestras fuerzas, no es por la fuerza del caballo. Y algunas veces es muy literal eso, ¿ah? Sino por lo que el Señor haga en nuestras vidas. Pero el Señor dice, pídanme. Y me encanta que dice, una vez que terminó de orar, salió. Después de orar, salió. No fue antes. Él decidió hacer algo antes de salir. Quiero enseñarles, recuerden que este es el libro de Juan, un evangelio y hay 3 más. Estos 3 evangelios que no son de Juan, son los evangelios sinópticos, se llaman así porque son bastante parecidos. Y esto que está a punto de pasar, esto que vimos de que Jesús salió del lugar donde estaba y cruzó y se fue al Monte de los Olivos, en este pasaje va a decir Monte de los Olivos, en Juan dice huerto, está en Lucas, pero Lucas nos da detalles que no nos da Juan, entonces vamos a leer qué es lo que dice Lucas. Lucas 22, del 39 al 46. Jesús, otra vez dice lo mismo, ¿eh? Salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al Monte de los Olivos. Y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, vean, seguimos hablando de oración, no hemos salido de ahí. Les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces Jesús se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar él mismo. Porque él sabía que, o sea, orar otra vez. Venía de orar de la casa y ahora orar otra vez. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. La copa de la ira de Dios se iba a descargar sobre él. Pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo, eso es lo que pasa cuando oramos. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando terminó de orar, Jesús volvió a sus discípulos, los encontró dormidos
agotados por la tristeza. ¿Por qué estás durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Entonces, seguimos hablando de la oración y vemos dos polos totalmente diferentes. Jesús orando y sí cumpliendo la oración. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que Dios lo hiciera, no aferrarse a su voluntad, sino aferrarse a la voluntad de Dios. Para eso ora uno. Casi siempre en muchas oraciones eso debería ser el sentido. Señor, me cae mal, pero ayúdame a que no me caiga mal y a tratarla como vos lo tratarías. Señor, no quiero ir. Hoy ando egoísta, pero ayúdame a no ser egoísta y ir. Jesús ora y dice, Señor, no quiero tomar esta copa. No quiero morir por el mundo, no quiero pasar por esta vergüenza, pero oro para que usted me ayude y que no se haga mi voluntad sino la suya. Y por el otro polo están los discípulos que no oran. ¿Qué les dice Jesús? Oren para que ¿qué? Para que no caigan en tentación. ¿Cuál tentación? En hacer lo que a ustedes les dé la gana. Entonces oren para que ustedes puedan decirle a Dios, Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Uno se queda dormido y otro logra salir adelante con la ayuda de Dios. Entonces, ¿por qué tan importante la oración? Porque si no oramos, terminamos haciendo lo que quiere este reino. Pero si oramos, probablemente vamos a terminar haciendo lo que quiere el reino, que no es de este mundo. Me gusta lo que dice Josué 3:5. Quiero que se imaginen que los israelitas salieron de Egipto, pasaron las aguas, Dios les abrió las aguas, pasaron el desierto, se quedaron mucho tiempo en el desierto, más de lo que se tenían que quedar. Por desobedientes se murió toda la generación, solo quedaron 2 y estos 2 están a punto de entrar a la tierra prometida. Y antes de entrar a la tierra prometida, Dios les dice que hagan algo. Vean lo que dice Josué 3:5. Josué le ordenó al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. O sea, antes de entrar a la tierra prometida, lo más importante es que ustedes se dediquen a estar con Dios, que oren, que laven, que se bañen y que laven sus atuendos, porque mañana hay que estar listo. Ahora me dio risa porque Chepillo, el papá de José, que acabamos de presentar, llegó hoy temprano, muy temprano, y me hace, aquí estoy temprano y bañadito, ¿verdad? Porque era un momento muy importante para su familia. Y eso es lo que pasa y lo que Jesús nos quiere transmitir. No solo en lo más importante, en todo lo de la vida, pero estamos a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces, oremos, limpiémonos y dediquémonos a Dios. Porque en nuestras fuerzas no vamos a lograr nada. Y yo creo que ese es el mensaje que la Biblia nos quiere dar en lo que llevamos. Si estamos viviendo con nuestras fuerzas y si estamos queriendo hacer las cosas con la poquita gasolina que tenemos. Porque no tenemos nada. Lejos de ti, nada podemos hacer, dice Juan 15. Caigamos en oración que Él nos está esperando. Entonces ahora sí vamos a entrar a toda la parte del arresto. Le leo otra vez Juan 18, el 1 al 4. Juan, cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Estamos en Juan otra vez, no en Lucas. Al otro lado había un huerto, ahora sabemos que es el Monte de los Olivos, en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos llevaban antorchas, lámparas y armas. Vacilón, ¿verdad? Lo están buscando como si fuera un guerrillero. Y llevaba toda su vida de demostrarles lo contrario. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, ese versículo 4 es clave. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó.
Yo les he contado que yo tengo un autor favorito para leer comentarios de los libros de la Biblia, se llama Ken Hughes. Y Ken Hughes en esta parte de sus comentarios dice, ¿quién arresta a quién? Viene el destacamento de guardias y Jesús camina y les dice, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Ah, ok, están en el lugar correcto. Dice el 4, él sabiendo todo que le iba a acontecer, se fue al jardín. Jesús no evita la voluntad de Dios, Jesús camina hacia ella. ¿Quién arresta a quién? Más adelante le va a decir Jesús a Pilato, ¿verdad? Tú no me quitas la vida, yo la entrego porque me da la gana. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que preguntar, y me pregunto yo, cuando yo conozco la voluntad de Dios, ¿camino hacia ella? ¿O me hago el loco esperando a ver cuándo me llega? Y ojalá que no me llegue. Porque Jesús, sabiendo todo lo que le iba a acontecer, camina hacia la cruz, camina hacia el arresto. Y yo sé que todos nosotros conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios para nuestras vidas, 1 Tesalonicenses 4, es la santificación. Eso es lo primero, de fijo. Y después de eso conocemos un montón de voluntades de Dios. Que seamos buenos padres y cuidemos a nuestros hijos, que proveamos algunos para la casa, que hagamos discípulos, es de la prioridad más prioridad. Tenemos las voluntades de Dios, pero a veces son más pequeñas, ¿verdad? Es como que le hicimos un mal modo a nuestro primo y ahora no lo vamos a encontrar y sabemos que la voluntad de Dios es pedirle perdón a nuestro primo. Pero en vez de caminar hacia la voluntad de Dios, caminamos lejos de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué será lo que Dios nos está pidiendo que nosotros nos estamos haciendo los locos? Puede ser laboral, puede ser social, puede ser en la familia, puede ser en la iglesia. Algunos Dios les está pidiendo desde hace rato que sirvan, que ayuden. El viernes fue lindísimo. Esas son las cosas que casi nunca pasan. Me llamó un amigo de la iglesia y me dijo, ¿puedo almorzar con vos? Y le dije, claro, por supuesto. Y me hace, cuando nos reunimos, Rodri, yo no tengo ningún ingreso fijo, entonces no sé cuánto dar a la viña. ¿Me podrías ayudar para saber cuánto tengo que dar? Y yo le dije, ay, si todo el mundo fuera así, qué bonito sería. Él no está huyendo a la voluntad de Dios. Ay, siento que Dios quiere que yo dé en la iglesia. No, sino que Dios me está revelando algo. Quiero saber qué es y quiero hacerlo. Porque ustedes sí saben esto igual que yo. No hay lugar más desprotegido que lejos de la voluntad de Dios. Porque estamos en nuestras propias cuentas. Y esto no es Jesús el único que lo puede hacer. Quiero ponerles el ejemplo de Abraham en Génesis 22, del 1 al 3. Ojo, Abraham es igual que usted y yo. No sé si se acuerdan, Abraham una vez mintió acerca de su esposa, dijo que era su hermana. Su esposa un día le dijo que se acostara con la criada y Abraham no tuvo ningún problema, rapidito hizo la voluntad de su esposa. Abraham era un hombre igual que usted y que yo. Y un día Dios le habla y ojo lo que él hace. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Dios le ordenó, muy importante esa parte de aquí estoy. Rodrigo, aquí estoy. O Rodrigo. Algunos puede ser que estemos ahí. No, es mejor, hay más libertad en decir, aquí estoy. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, y todos sabemos, muchos sabemos, ay mamá, el hijo de la promesa que tanto fue difícil para que llegara. El único hijo que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah, una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. O sea, sacrifícalo. Y uno diría, Abraham se fue corriendo para Guanacaste, se puso a ver tele, se hizo el loco. No, nada de eso. Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con sus dos criados, su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado.
Más adelante en la Biblia entendemos que Abraham no tenía ninguna idea de cómo Dios iba a hacer, pero él estaba seguro que si Dios le quitaba a su hijo Isaac, se lo iba a dar de todos modos. Pero vean la obediencia de Abraham. En algún momento escuché, obediencia que no es inmediata, no es obediencia. En mi casa, con mi hija Ela, hay dos tipos de obediencia, que está mal, y es por culpa mía. Mi hija Ela tiene la obediencia mía que yo le pido, que es, vamos a ponerle la pijama, y ella puede durar unos minutos, bastantes minutos, haciendo vueltas y cosas para llegar a ponerse la pijama. O está la obediencia que le pide mi esposa, que le dice, Ela, vamos a ponernos la pijama. Y si ella no reacciona inmediatamente, Luciana le dice, Ela, la pijama. Entonces la obediencia tiene que ser rápida. Eso es obediencia, no la mía de charlatán. Pero eso ya es otro tema porque ella me hace a mí para donde quiere. Pero es que, díganme una cosa. Creo que nuestra falta de obediencia y de confianza, y aquí le soplé todo, de Dios, es porque ni siquiera le gastamos tiempo a quien nos está pidiendo hacer lo que nos está pidiendo. Porque si yo a ustedes les digo, estoy haciendo un paseo a Rocabruja, vamos a ir 5 días, cuesta $200, yo me encargo y vamos a ir como 50, la mayoría de ustedes no va a ir a ese paseo, porque no sabe nada de yo como director de tours de viajes, no confían en mí si lo puedo organizar bien o mal, no tienen confianza en mí. Diferente sería si conocen a, no sé, Tours Paseo Colón, 70 años dándole felicidad a la gente, ¿verdad? Y entonces uno se apunta ahí, no sé, pero es que es Dios el que nos pide las cosas. El otro día me hace ese mismo amigo con el que estaba hablando el viernes, que no se le dio un negocio, y le hago yo, el negocio está aquí y usted está aquí, y no se le está dando. Pero Dios está aquí y Dios está viendo lo que viene aquí adelante. Entonces usted tiene que confiar que Dios tiene la panorámica y que usted solo está viendo el negocio fracasado o que no se dio, pero Dios está viendo todo lo demás. Entonces hay que pensar muy bien quién nos pide las cosas. Porque si es Dios quien nos pide las cosas, no debería haber problema. Aquí estoy, Señor. Detalle lindísimo es lo que dice el versículo 5. A quien buscan, preguntan en el 4 y responden, a Jesús de Nazaret, contestaron. Y Jesús dice, yo soy. A todos los que hemos estado en toda la serie del libro Juan, sabemos lo que eso significa, ¿verdad? ¿Cuántas veces Jesús ha dicho, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la verdad y la vida, yo soy. Y ahora se los vuelve a decir. ¿Y qué pasa? Los soldados caen para atrás, desplomados. Es un vistazo de la gloria de Jesús, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él sostiene el mundo con la palabra de su boca. Dice que Jesús que en Él se amarran todas las cosas del universo, en Él vivimos y en Él existimos. Y aquí Jesús se está entregando, pero mientras se está entregando como un cordero, se le sale el león con solo una palabra, les dice yo soy, y se desploma todo el destacamento. Una muestra más de cómo funciona el reino de Dios y el reino de nosotros. A pesar de que Jesús tiene todo el poder del mundo, Él no lo lleva en contra de las personas, sino que Él los sostiene. Pero se caen, y a mí me encanta que se caigan. Me muestra el poder de nuestro Dios. Y ahora veamos la negación de Pedro. 18, 15 al 17, primero.
Ya arrestaron a Jesús. Bueno, no, quisiera, perdón, me iba a adelantar, pero sí quiero darles un punto aquí pequeño. Versículo 8. Versículo 10. Mientras estaban arrestando a Jesús, todos ustedes han escuchado esta historia o la han visto en una película. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó, tenía que ser él, ¿verdad? Obvio, e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber otra vez? Vean lo enfocado que estaba él. El trago amargo que el Padre me ha de beber. Y ahí está perfecto la manera en que hacemos las cosas de este mundo, la manera en que se hacen las cosas en el reino de Dios. Pedro dice, aquí la vara está, pelis, yo saco la espada, Jesús, yo te defiendo. Y Jesús es como, Pedro, no necesito que me defendas, y aquí no vamos a agarrar atajos. La copa me la trago toda, no me ayude. ¿Y qué es lo que me parece a mí impresionante? Que en el reino de este mundo vivimos llenos de ayudas y llenos de atajos. Cuando algo no está funcionando como nosotros creemos, empezamos a buscar momentos o situaciones de cómo no beber toda la voluntad de Dios. Mira, estás haciendo ese negocio con esa persona o con eso y no van a pagar impuestos. No sé qué, es que vieras que hace rato no me salen trabajos, entonces de ahí una ayudita, ¿verdad? Mira, pero ese muchacho es un buen muchacho y todo. Vieras que, pucha, él la pulsea, pero es que hace rato nadie me invita a salir, entonces es un atajo. Es lo mismo, aunque no lo vean, después lo pueden ver y leer otra vez. Es lo mismo que sacar la espada y quitarle la oreja al que le estaba arrestando a Jesús. Jesús le dice, no. Si esto es lo que Dios tiene para mí, yo voy a caminar en fe de lo que Dios tiene para mí. Entonces Dios no necesita nuestros atajos y Dios no necesita nuestras ayudas. Si Él tiene algo para nosotros, hay que entrarle con todo lo que Él tiene en obediencia. Ahora sí, Pedro negándolo. Y Simón Pedro en el 15. Y otro discípulo, qué vacilón Juan, ¿verdad? ¿Cómo es misterioso? Es Juan, porque no dice Pedro y yo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, en vez de decir como yo soy amigo del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir. Habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Saltamos al 25. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose, ya estaba adentro. Había gente calentándose con una fogata y Pedro estaba ahí. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro negándolo. Y inmediatamente lo cuenta aquí. En los evangelios sinópticos parece que pasó un poquito más de rato. ¿Acaso no te vi en el huerto con él?, insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. A mí me da, en serio, me da una tristeza por Pedro, ¿verdad? Después de haber compartido con el Señor lo que había compartido, después de haber escuchado lo que había escuchado, después de que Jesús le había dicho que él iba a ser muy importante, lo negó de esas maneras tan fuertes. Y me llevó a pensar, y ustedes saben que la Biblia tiene que servir de espejo para nosotros. Si Pedro está negando a Jesús,
y estoy estudiando mi Biblia, lo primero que yo tengo que pensar es, ¿estoy yo negando a Jesús? De alguna manera. Porque es muy fácil comerse a Pedro y señalarlo aquí. Pero hay que explorar nuestras vidas para ver si nosotros no le estamos diciendo, no, yo no tengo nada que ver con él. No, yo no tengo nada que ver con eso en ninguna área de nuestras vidas. Y yo me puse a pensar en una área de mi vida y yo creo que sí lo hago y me da mucha pena. Y me di cuenta que era. Hay cristianos que hacen las cosas muy diferentes a las cuales yo estoy acostumbrado. Que, ¿verdad? Si se reúnen como nosotros estamos reunidos, hacen un carnaval. Y hay gente que se cae de maneras muy extrañas, que voy a ser sincero, algunas me parece que son muy extrañas y muy raras, pero no soy yo nada para saber nada, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, no sé, es muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Y me he visto que hay veces que me comparan con ellos y yo digo, no. Pero la última vez que yo escuché es que ellos eran cristianos. Entonces, de alguna otra manera, yo estoy dividiendo la iglesia del Señor o estoy diciendo que apartándome un poco del Señor, porque el Señor es el Señor nuestro y de ellos. No sé, le pregunto a usted cuál es su manera de distanciarse del Señor y decir, yo no soy, yo no era ese, yo no estaba ahí, yo no soy parte de esos. Patiño nos contó, yo les conté, no, Patiño no les contó, yo les conté. Que una vez, hace años, le preguntaron, ¿y a dónde estás trabajando? Y le dio demasiada pena decir dónde estaba trabajando. Vean lo que dice Mateo 5:11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte y los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. ¿Por qué están diciéndole a Pedro y tachándolo? Porque Pedro estaba ahí en el epicentro del lugar. Entonces, por eso yo, Pedro, no le dio tiempo de pensar, más bien, yo estaba ahí y eso es un honor. Entonces yo voy a defender que yo estaba ahí. El reino de este mundo es muy diferente al reino que no es de este mundo. Y yo no sé ustedes, pero es agotador tratar de pasarse de reino a reino constantemente. Mejor es vivir solo en el reino de Dios. Y vos sos de esos cristianos. Sí, es. Banderas y bailan y gritan. Bueno, no necesariamente, pero sí de eso. De los que creen en Jesús. Porque aquí sí decimos un montón de cosas, pero yo no sé si lo decimos igual en la empresa o en la familia, que es donde realmente sería poderoso decirlo. Nos tomarían más en serio si fuéramos más serios. Me pasó una cosa una vez lindísima, que yo no sé si tuvo un impacto en él o no, pero mi suegro murió hace un año y mi suegro nos dio a todos una lección de lo que es vivir en el reino que no es de este mundo. Porque él se dieron cuenta de que él estaba muy enfermo y faltaba muy poco tiempo para que él muriera. Y él dijo, como miembro del reino de este mundo, no quiero que me toquen, no quiero que me hagan nada, porque si esta es la voluntad de Dios, yo la enfrento. Yo tengo paz. Y me acuerdo que una vez tuvimos una reunión ahí en el hospital con un doctor, buenísima gente que atendió a mi suegro, el oncólogo, y como que él estaba ofreciendo un montón de cosas muy respetuosamente y toda la familia estaba diciendo cosas y yo estaba tratando de no decir nada porque, ¿verdad? No es mi papá, era mi suegro,
pero en algún momento como que, no me acuerdo bien porque ya fue hace un año, pero como que él estaba como tratando de ayudar un montón, como para alargar el asunto, algo así, y me acuerdo que le hago yo, no sé si Luciana se va a acordar, pero me acuerdo, le hago yo, doctor, es que usted tiene que entender algo. Mi suegro cree en la resurrección de los muertos. Mi suegro y nosotros creemos que cuando él se muera, él va a resucitar y va a volver a vivir. Entonces mi suegro no le tiene miedo a esto. Entonces no hay que ayudarlo tanto, doctor. Él cree en la resurrección de los muertos. El doctor se quedó así. Pero ¿verdad? Lo que nosotros creamos, si lo creemos, afecta 100% nuestras vidas. La manera en que nos movemos, la manera en que vemos la muerte, la manera en que nos relacionamos con los clientes y las maneras que estamos con nuestras familias. Si Jesucristo se ha vuelto el tesoro de nuestras vidas, lo vamos a mostrar como el tesoro que es. Y va a ser en quien vamos a estar fundados. Terminamos con Pilato. Versículo 38. Bueno, desde antes, leamos desde el 37. No, desde el 36. Por eso le puse esta charla como le puse. No fui yo el que se la puse, fue Juan. Mi reino no es de este mundo, le dice Jesús a Pilato. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey, y sí, para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Y para estos momentos, ¿verdad? Tal vez ustedes no tanto, porque yo lo he leído más que ustedes en estos días, pero para estos momentos está uno sobre las puntas de los pies y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Pilato le está preguntando a Jesús que qué es la verdad. Es la mejor parte de todo el evangelio, casi. Y vean lo que pasa en el 38. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Mira, como que yo sé como que yo haya tenido un problema con Teo y cite a Teo a mi casa a tomar café y le diga que lo quiero mucho y que me arrepiento de haberlo respetado y que por favor volvamos a ser amigos y que vamos para adelante y que yo quiero que él sea muy cercano a mí y le digo, Teo, te amo, y Teo diga, suelta que más. Eso es lo que hace Pilato. Dice, ¿y qué es la verdad? Y Jesús le dice, le va a decir, y se va. Y empieza a hablar con todos los demás. Yo no encuentro nada malo en él. Y es como un ejemplo tan claro de mi vida, de cómo a veces no me quedo con el Señor o no termino de ponerle atención a lo que me está pidiendo o de lo que me está enseñando. Tengo una conversación con Él, tengo días con Él, tengo un año con Él. Y Él me viene formando en este año y de repente me pierdo y no termino de entender lo que Él me está dando. ¿Y qué es la verdad? Quédate aquí para decirte. Como dicen, no quiero respetar a nadie, es una broma. Pero como dicen los jóvenes, yo le hubiera dicho a Pilato, métete en la vara. Y se los digo a ustedes y me lo digo a mí. Hay que ir más lento y hay que poner cuidado a las cosas que Dios nos está diciendo. Y lo vacilón es que uno cree que la respuesta no es respondida. Pero sí lo es. Dice el 38, ¿y qué es la verdad? Pero yo creo que en el 37 ya se había respondido. Vean lo que dice. Así que eres rey, le dijo Pilato.
eres tú quien dice que yo soy rey. Para esto nací. Y para esto vine al mundo. O sea que Jesús estaba respondiendo. ¿Y qué es la verdad? A ver, Jesús, dígame, ¿qué es lo primordial de lo primordial? Que yo soy rey. Si necesitas saber la verdad pura, Pilato, la verdad es esta. Yo soy el rey. No el de Roma, no Herodes, no vos. Yo soy el rey. Si tomas eso como verdad, tu vida va a cambiar para siempre. Y si Jesús es el rey, nosotros no somos los reyes.